Historias tropicales, aquí con el grillo. Historias tropicales, también chismecillo. Por todo Veracruz, con el corazón, llevando entrevistas llenas de emoción. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Historias Tropicales con un servidor, Víctor el Grillo. Amigo, ¿qué creen? Hoy me encuentro con uno de los mejores bateristas de Veracruz, de los 80, 90, hasta ahorita, con el príncipe de la baqueta, Roger Rogelio. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Pasó, mi Vic. Aquí andamos. Mucho gusto saludarte. Bienvenido al puerto de Veracruz. Aquí tiene tu humilde casa. Aguilera, Veracruz. Ah, bueno, Aguilera, Veracruz es mi pueblo natal. Ahí nació. Allá donde habitan los rascacielos. Allá en Aguilera, Veracruz, municipio de San Luis del Hermán, Veracruz. Ahí nací. Ahí, al lado Bendito de la Dios. ahí. A la orilla de la carretera, exactamente, ahí frente a la escuela primaria que existía y el parque, ahora en día que es un parque y el salón de eventos y eso. Ahí viví 10 años. Oiga, ¿y cómo pasó sus 10 años ahí en Aguilera? La verdad, mi niñez fue muy interesante porque lo disfruté a lo máximo, con mis primos, mi hermanita, mis abuelitos, convivíamos a todo dar, jugábamos béisbol, fútbol, jugábamos a las escondidas y bueno, una infinidad de cosas. Y luego a los 5 años, mi abuelito, mi abuelita me enseñaron a trabajar en el campo. ¿A echarte machete también? Claro, todo, a 5, 6, 7, 8 años, todos esos años yo me esmeré porque me gustaba el campo y aprendí a sembrar maíz, frijol, naranjas, chile. ¿De la verde no sembraste? Nunca, no, ni sabía que era eso. Ahora ya lo sé, pero no lo haría, jamás. No, nunca sembraste esa de la... Nunca, la de que te oigo ranitas en la oreja. Ándale, pero nunca, no, y entonces, bendito Dios, aprendí, gracias a mis abuelitos, aprendí muchas cosas del campo y bueno, a los 10 años, mi mamá se separa de mi papá. Sí. Y bueno, cada quien hizo su vida por su lado y ya mi mamá fue que a mi hermanita nos trajo aquí al puerto de Veracruz y ya estando aquí en el puerto de Veracruz mi mamá estudió belleza y trabajaba en un salón de belleza y bueno, ahí ella fue que nos levantó, ¿verdad? Sí. Y yo terminé mi primaria aquí en el puerto de Veracruz, de ahí entré a secundaria, bachillerato, pero cuando yo estaba en la secundaria fue cuando un primo me dijo, oye, hay un coro de una iglesia y hay grupos tocando, vamos. Y ya pues a mí, desde que estaba yo en Aguilera, ya ahora sí que mi motivo de querer ser músico, sí. El grupo que me motivó, Eddie no me lo va a mentir, sí. Fue Los Social Ritmo. Me acuerdo cuando acababan de grabar el Mambo número 8. Ese era mi motivo. Y decía, tengo que aprender a tocar esa canción, el Mambo número 8. Y ahí en Aguilera, yo con mis primos nos hacíamos que éramos del grupo y poníamos latas de leche. Así, sí. Yo me fabricaba mi batería. Y así me vine a Veracruz y ya estando aquí mi primo me dice, oye, en grupo en la iglesia. Ok, mi Vic. Bueno, a los 10 años que ya mi mamá y mi papá se habían separado, pues mi mamá decide venirse a Veracruz con nosotros, con mi hermanita y yo, y aquí trabajó ella, estudió belleza, confección, y entró a trabajar a un salón de belleza y bueno, con eso ella nos levantó, ¿verdad? Y en la escuela, estando en la escuela, en la primaria, secundaria, y ya un primo me dice, oye, hay un grupo en la iglesia catedral que hay un grupo ahí tocando en la misa, dice, de 11 de la mañana, vamos a verlo. Y ya fuimos y ya ahí empecé y pedí que me dieran
oportunidad de cantar. O sea, ahora sí que yo quería cantar. Pero de Aguilera ya traías la picazón de la mano ya desde... Claro, porque yo antes de venir de Aguilera, mi motivo eran los Socios del Ritmo que estaban sonando. Sí. Habían grabado el Mambo número 8 y yo con mis primos hacíamos ahí la imaginación de que teníamos un grupo y uno agarraba la escoba y otro teclado y yo siempre la batería con unas latas de leche, aquellas famosas, hacíamos según yo mi batería y según yo el Mambo número 8 era Ferrado y todo, y ahí me nació la intuición de querer ser músico. Ya llegué aquí a Veracruz, ya traía yo la idea, y cuando fui a ver el grupo a la iglesia, a la catedral, pues más, ¿no? Más me motivé y dije, no, pues de aquí soy. Pero ahí no ibas a tocar Mambo 8. Claro que no, porque era puras baladas en esa iglesia, claro, Sí. puras baladas para Dios, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces ahí me colé cantando en el coro y ya luego yo le dije al director del coro que, al baterista que estaba ahí, Rubén, en paz descanse, Rubencillo, le dije que si me daba oportunidad de aprender lo que él sabía y me dijo que sí, que con gusto, y ya él me empezó a dar ejercicios ahí de la batería. Luego él pasó a ser director del coro y yo me quedé en la batería y ahí empecé, y ahí me empezaron a buscar los grupos pasteleros. Ahí empezaron a invitarme, llegaban a dejarme la tarjeta y ahí empecé a rolarme con los grupos pasteleros. ¿Cuál fue su primer grupo, ahora sí, del...? Bueno, antes de tener un grupo que hicimos entre varios músicos, el primer grupo que tuve oportunidad de tocar se llamaba Banda Sonido 13. Era un grupo que tocaba salsa, cumbia, baladas en inglés, charangas, y bueno, ahí un poquito me empecé a aprender. Iba yo, la verdad, sin saber casi nada, pero ahí aprendí un poco, me ayudaron ellos a poder restablecerme en el grupo. Sí. Y después fue que unos amigos muy conocidos ahorita en el ambiente musical me invitaron a hacer un grupo que se llamó Grupo La Raza. La Raza. Ajá, era mi compadre Caíto en el piano, Miguel Apicuda en el sax alto, Cheto Obando en el sax tenor, Mimoso en las congas, Lalo Carballo en la guitarra, mi compadre Nico Carballo en el bajo y un servidor en la batería. Y no, pues ahí, ahora sí que ellos eran puros caballos, yo ahora sí que iba verde, pero aprendí. Sí. Gracias a ellos aprendí ahí. Tres puros maestros ahí a su lado. Sí, claro, sí, yo era el alumno de verdad. ¿Qué tocaban ahí, Chichaca? Era pura cumbia, pero pura cumbia seleccionada, inéditas. Del puro grupo. Alguna que otra que fusilábamos, pero tocábamos mucha música de Ray Conniff, de un saxofonista italiano, que ahorita no recuerdo, Sí. pero tocábamos variado. Variado. Y eso le gustaba mucho a la gente, que variamos, ¿no? O sea, no éramos exclusivos de tocar cumbia, ¿entiendes? Era variado, era un repertorio bastante, porque manejábamos bailes públicos y eventos sociales, Sí. o pasteleros, como ahora le llaman. Entonces se manejaban esos géneros y eso le gustaba mucho a la gente. ¿Qué tiempo tardó ese? Bueno, yo nomás estuve ahí como alrededor de 8 meses, como 10 meses. Como 10 meses. 10 meses estuve con el grupo La Raza y de ahí fue que me conocieron Miguel Laguna en Nativo Show. Oiga, platíquenos cómo llegó a Nativo, ¿en qué año llegó ahí a Nativo Show? En el 79. Cuando apenas iniciaban ellos. Sí, apenas, creo que habían grabado como 2 discos nomás, algo así. Platíquenos cómo fue que... Bueno, lo que pasa es que un día con nosotros, Grupo La Raza, alternamos en un baile acá por Cardel, algo El Sauce, algo así se llama, no me acuerdo. Sí. Y entonces ahí alternamos con Nativo Show y ahí me vieron tocar y nos invitaron a mi compadre Caíto y a mí para tocar en Nativo Show. Y bueno, la verdad yo no quise desaprovechar esa oportunidad porque era cuando Nativo ya pues más o menos se escuchaba en la radio y todo. Sí. Y dije, no, pues yo creo que hay chance, ¿no? Se trata de escalar un poco. Oiga, y nadie sabíamos que usted estuvo ahí en Nativo y tuvieron varios, Las Picudas, quiero Caíto, ¿no? También quiero que estuvieron ahí en Nativo. Sí, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Nativo Show con mi compadre Caíto, que
que participó también. Estaba Manny tocaba la guitarra y cantaba. Sí. Estaba Daniel Villalobos. Sí. Daniel Villalobos cantaba y tocaba congas. Delfino, saxofón tenor. Sí, Pito. Fito, saxofón alto. No había trompeta, nomás saxofones. Y en el bajo, el que estuvo con los Flamers, ¿cómo se llama? Armando Vázquez. Armando Vázquez estaba en el bajo. Y estábamos bien chavillos. Todos. Estábamos chavillos. Yo tenía 19 años, algo así. Miguel por ahí. Laguna te habló para que... Mira, la verdad no me acuerdo quién fue el que me invitó de ellos, del grupo, porque creo que eran socios en ese entonces. Sí. Creo que entre ellos eran socios, y no me acuerdo quién de ellos me invitó, y mi compadre me dijo, mi compadre Caito, compa, vamos, pues vamos. Paso Ovejas. A Paso Ovejas, allá íbamos a ensayar, y y tuve la oportunidad de estar con ellos tuve como 6 meses. No tuviste mucho. No, porque igual, estando en Nativo Show, sí. venimos a tocar a un restaurante aquí al puerto de Veracruz con Nativo Show, sí. Y ahí conocí al señor Doménico Laudaz, a Rigo, en paz descanse, sí. También Doménico Laudaz, en paz descanse, y ahí me conocieron, y el señor Doménico Laudaz me mandó llamar a la mesa en un descanso y ya me invitó, me dijo, oye, ¿no te gustaría trabajar con el grupo DAS? El proyecto está iniciando y tal. Y le dije, y pues yo entre mí dije, no, pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues el grupo ya estaba empezando a sonar en la radio, el grupo Audaz, y me dice, ¿jalas? ¿Vienes con nosotros? Sí voy. ¿Y qué año fue que entró? 1980. Amigos, regresamos en nuestra segunda parte. Nuestro amigo Roger Rogelio nos va a contar su historia, cómo fue que llegó a Rigo Domínguez y su grupo Audaz. ¿Qué? ¿Cómo llega Rigo Domínguez y su grupo Audaz en 1980? Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en el grupo Audaz por 10 años. 10 años. Grabé 20 discos. Y bueno, cuando me invitaron en ese evento que tocamos con la raza, con Nativo Show, perdón, sí. Tocamos en ese evento. Y ahí llegó Doménico Laudaz, en paz descanse, y Rigo Domínguez, en paz descanse, llegaron a ese evento y me invitaron a que si quería yo participar en el grupo Audaz. Y bueno, nunca dije que no, ¿verdad? Porque yo sabía que el grupo era un cheque al portador, sí. En el futuro. Y nunca me negué. Y bueno, bendito Dios, me fui con ellos a trabajar. Por cierto, me llevaron sin ensayar, fíjate. Me llevaron sin ensayar porque estaba mi hermanito Chilo Rivera. Rivera, ¿cómo es? Sí, Chilo Rivera. Chilo Rivera, el baterista. Sí. Ajá. Él estaba en la batería, pero no sé, la verdad, desconozco el motivo de que haya salido del Audaz. El caso que ellos me invitaron de un día para otro que en el evento, y al otro día había que viajar al Istmo de Tehuantepec, ya con el grupo Audaz, y me llevaron sin ensayar. Nomás me dieron un aquello, entonces existía el famosísimo Walmart, sí. Del aparatito con cassette y audífono, y dice, esto es lo que hay que tocar en el baile, sí. Llegando. Y pues todo el trayecto del viaje me dediqué a memorizar las canciones, tratar de memorizar las canciones. ¿Cuáles rolas eran en esa época? Bueno, en ese entonces había algunos éxitos ya que, pues se podía decir ya éxito, ¿no? Porque ya sonaba en la radio. Era Cinturita de Gallina, Cómeme Tiburón. Acababan de grabar el popurrí de Mickey Laure. O sea, no había gran cantidad de grabaciones, sí. Porque apenas tenían poquito que habían iniciado, como un año, sí. El proyecto, ¿no? Sí. Porque antes se llamaba, ¿sabías? Que antes se llamaba Tropical Venezuela. Sí. Ok. Cuando inició el grupo Audaz ya fue con el elenco, y fue cuando participó también el señor Ángel Fernández. Y entonces nos fuimos a trabajar. ¿Y tú qué ves? Que me acuerdo que me dieron 3 cassettes para que los fuera yo
memorizando, Sí. y llego al evento a tocar y nunca tocamos ninguna de esas canciones del cassette. Me pusieron otro repertorio. ¿A poco? Pero bueno, bendito Dios, le eché ganas y logré sacar el evento. Ahí, me acuerdo que fue en Juchitán, Oaxaca. Fue su primer evento. Mi primer evento ahí con el grupo Audaz, y me dieron el uniforme del baterista de mi hermanito Chilo Rivera. Y no, pues parecía yo espantapájaro, porque todo me quedaba grandote, porque Chilo Rivera estaba gordito y yo estaba súper delgadísimo. Era flaquito. Súper delgadísimo. Pesaba yo 40 kilos. Ah, sí. Yo muy flaquito y me quedaba grandísima la ropa. Pero bueno, uno de los anécdotas interesantes y bueno, que me daba risa porque me veía yo bastante mal con el uniforme. Pero bueno, la pasamos bien a todo dar y bueno, a partir de ahí en los eventos fue cuando le nació al señor Ángel Fernández bautizarme como el príncipe de las baquetas. Cuando Oiga, me ¿dónde presentaba. fue que le dijo por primera vez el príncipe de la baqueta? ¿Cómo fue que nació eso? Bueno, como al tercer evento que fui con el grupo Audaz a tocar, Sí. estábamos en el restaurante cenando, íbamos a tocar a un evento y en el restaurante se me quedaba viendo el señor Ángel Fernández. Siempre me apreciaba mucho. Sí. O sea, siempre tuvimos una amistad bastante bonita y le caía yo bien, creo. Y siempre se motivaba conmigo, siempre me buscaba platicar conmigo y dice, oye, a ti te voy a poner el príncipe de la baqueta. Dice, no sé, dice, pero me nace. Porque él siempre bautizaba a todo el mundo, a todos los futbolistas de aquella época, él los bautizaba. Sí, sí. De aquí y del extranjero, él siempre le ponía su Sobrenombre. sobrenombre, sí, y bueno, se quedó así en el grupo Audaz. Me presentaba como el príncipe de la baqueta, en los bailes en vivo, Ángel Fernández me presentaba como el príncipe de la baqueta, y bueno, se quedó, y mucha gente todavía se acuerda de ese detalle, Sí, ¿verdad? y así me dicen cuando me encuentra la gente, ahí viene el príncipe de la baqueta, Roger Rogelio, y bueno, yo la verdad yo lo asumo humildemente, ¿verdad? Sí. Yo no, eso no me hace creer ni más ni mucho menos. O sea, no, Oiga, no. el primer disco con Diego Domínguez. El primer disco que fue Cañonazos 3. De viniera del Chivo y todo eso. El Chivo. Ajá. Ajá, Sí, sí, no, sí. ese no. Sí, después Dinamita Pura. Pero yo no salí en la portada porque como ya esas fotos Sí. ya las tenía la compañía disquera para próximos discos. Sí. Es que nos traían a raya, ensayando porque la compañía pedía y en aquel entonces se grababan 2 discos al año. Y entonces como había mucho trabajo, a veces teníamos que ensayar en el autobús, a veces teníamos que ensayar en el hotel, porque no teníamos tiempo para ensayar aquí en Sí. el puerto, Sí. en la oficina. Y entonces nos traían bastante presionados, Ah, ensayaban donde cayera. Arriba del autobús Cuando la también. compañía mandaba el material, Sí. había que ensayar porque había que grabar. ¿Cuántas horas el ensayo? Teníamos que ir a grabar a México porque pues, no había nada por acá. Sí. Todo el estudio de grabación Pero, era en México. ¿Cuánto tiempo ensayaban? Antes tardábamos. Bueno, ensayábamos alrededor de 6 horas, con 1 hora de comida. Diario. Sí, Para grabación al principio Sí. grabábamos 6, cuando teníamos más tiempo, el principio que entré, ensayábamos aquí en el estudio de la oficina del Grupo Audaz, Sí. y 6 horas con 1 hora de comida diario. Los días que no teníamos evento, Sí. había que ensayar. Oye, cuando usted entró ahí al grupo Audaz, ¿quiénes estaban ahí en el grupo? El saxofones, Sí. Ali Vela, Noé Vela, teclado, Pepito Morales, guitarra, Dani Daniel, en la trompeta, Paco Valerio, A don Paco. ajá, Que que estuvo con los estaba Flamers. con los Flamers antes, pasó al elenco de Grupo Audaz. Sí, En el bajo, Rigo Domínguez, Diego Domínguez. coros, en las percusiones o
o tumbadoras, Omar Domínguez, hermano de Rigo Domínguez, y Gil Rivera cantando, las hermanas Veneno, Patti y Bella, y Ángel Fernández animador de los eventos, y un servidor en la batería. Sí, Oiga, ¿cómo era la convivencia ahí en el autobús? Ahora sí, todo el grupo. la verdad bastante bonita, nos llevamos como de la familia, la verdad, nunca tuvimos un inconveniente, una diferencia, discusión o algo, no, nunca. Yo creo, fíjate que yo creo que tiene que ver porque pues teníamos todo, Sí. ¿me entiendes? Fama. Teníamos mucho trabajo, Sí. comíamos a todo dar, comíamos en los mejores lugares, nos hospedábamos en los mejores hoteles que pueda haber en aquel entonces. Sí. Y los viajes eran placenteros porque era un autobús de primera, todo climatizado, con televisión y olvida. Entonces como que eso nos reconfortaba, ¿no? Sí, sí. Nos hacía sentir confort, ¿no? De una convivencia bonita y sin problema. ¿Qué autobús es el que traía en esa época? Era un Somex. Somex. Era una marca bastante moderna en aquel entonces, en los 80. Sí, sí. Y, bueno, te voy a decir, era un Somex para el grupo, Sí, para los músicos, sí, pero para el staff sí, del equipo sí. era un Sultana, un autobús Sultana. O sea, los chalanes traían uno más grande que el del grupo, de donde viajaban ustedes. Bueno, era más grande, pero no tenía las Camas. comodidades que Puro asiento nada teníamos más. nosotros. Sí, sí. Sí, tenía sus literas también el Sultana, pero y clima, pero no había muebles, juegos de sala como nosotros, no había televisión, o sea, era nada más para el staff durmiera, que descansara bien y Pero todo. viajaban de lujo entonces ustedes. La verdad sí, la verdad viajamos de lo escuchado. mejor. Sí, ¿verdad? Sí, no, bendito Dios, ¿verdad? No le podemos pedir, no le pedíamos nada a nadie en ese entonces y gracias a Dios tuvimos una convivencia muy bonita, no, nunca hubo problema. Sí, yo te digo, 10 años, del 80 bueno, a finales del 89. A mediados del 89 fue que me retiré. Seguimos. Sí, sí. Ok, sí. fue que me retiré en el 80. Lo dejo hablar porque luego cuando estamos grabando, luego el público dice, oye, lo interrumpes mucho, por eso mejor dejo que más que hablen ustedes para que sea la... Sí, está bien, está bien. Oye, vamos a platicar un poquito porque hay un disco que me gusta mucho, el de Mi Juana la Cubana. Ah, fue la última grabación. Ese fue el último que usted hizo. Sí, pero no grabé todo. No. Nada más grabé algunas canciones. No grabé todo el LP. Ah, no lo grabó. No, porque fue cuando yo me retiré, que Gil Rivera me invitó. Pues Gil Rivera, la verdad, en paz descanse, yo lo quise como si fuera mi hermano, vaya. Sí, sí. Nos llevábamos tan bien que él cuando se retiró del Grupo Audaz, cuando él se retiró del Grupo Audaz, fue cuando estábamos en el estudio de grabación, estábamos haciendo Fiesta Suavecito, Macumba, todas esas estábamos grabando, Sí. pero pues no sé qué pasó ahí con Rigo Domínguez, en Sí. paz descanse, y el productor en aquel entonces de Ariola, Discos Ariola, Chucho Rincón. No sé qué diferencia hubo entre ahí, que él del estudio de grabación, Gil Rivera se retiró, Se retiró. se despidió de nosotros, pero ya había grabado las voces. Nomás que ahí fue donde ya Jesús Rincón le dijo a Rigo, bueno Rigo, pues ahora vas a ser tú el bueno. Rigo tenía miedo y ya borraron la voz de Gil y entró la de Rigo. Y mira, vino a funcionar bien Sí, ¿verdad? porque pegó. Oiga, vamos a regresar un poquito más atrás todavía, los programas de televisión. Ah, bastante. Estaba bien pesado. Estaba muy pesado en ese entonces porque de hecho tuvimos que ir a vivir a México. Vivimos en México. Nomás que nos regresamos cuando el terremoto del 85, ahí tuvimos que regresarnos porque pues ahí nos asustamos. ¿No le tocó a ustedes? Sí, nos tocó el terremoto del 85. Bendito Dios que siento que volvimos a nacer ahí porque pues nos tocó, ahora sí que
El hotel nomás se cuartió, pero no cayó. ¿Estaban en un hotel ustedes ahí? No, ahí vivíamos en un hotel, ahí en la Ciudad de México, ahí por la Alameda Central. Sí, sí. Por ahí vivíamos. Ahí también vivía, en paz descanse, Chicoche con sus músicos, ahí también. Ahí nos juntábamos. ¿Tampoco? Sí. ¿A usted le tocó convivir con Chicoche a usted? Bastante, siempre, Que no- muchos años, hasta íbamos a Estados Unidos juntos a trabajar. ¿Qué batería es la que le tocó por primera vez ahí con Rigo, la primerita? Que Sí. llegó y se sentó ahí. Sí, cuando me fui con ellos a tocar sin ensayar así, pues ya cuando llegué a checar el audio Sí. que llegamos, pues ya de primera fue que vi la batería, una tama muy buena, ¿De cuánto? 8 tambores, muy buen sonido, sí. Lo único que tenía esa batería que desafinaba mucho. Cada vez que la usaba tenía que volver a afinarla. Sí, porque yo la afinaba con el teclado de Pepito Morales. Ajá. Sí, con él afinaba sonidos. Sí, por nota. Sí, claro. Oiga, don Rogelio, ese de la tarola, o sea, ¿cómo? Sí, cuando grabamos el Macumba, Fiesta, a mí me dijo el señor Rincón, Jesús Rincón, el productor de la compañía, me dijo, oye, yo necesito algo que dé una diferencia a la cumbia. Y dice, permíteme, ya fue y sacó de la bodega, sacó una drum machine, o caja de ritmo Sí. que se usa. Dice, a ver, ¿qué me podrías hacer aquí? Híjole, le digo, bueno, pues la voy a estudiar y ya. Con el audífono me puse a checar y Sí, sí. Y el ingeniero de audio me ayudó a manejarla, pues yo nunca en mi vida había Pesado. usado un aparato de eso. Y él me dijo, mira esto aquí. Y ya empecé a buscarle. Fue cuando encontré de entrada el aro electrónico. Ah, no era acústico ese. No, yo lo grabé eléctrico, el aro. Hasta que sabemos ahorita, pensaba que era un... Sí, lo que era el aro y el bombo, yo lo grabé eléctrico. No en todas, Sí. yo no en todas, en algunos popurrís y algunas canciones nomás. ¿Me entiendes? En algunas nomás como para darle brillo y darle otro toque al grupo, ¿no? Que se escuchara diferente a otros. Y le gustó al productor, oye, sin duda alguna se queda. ¿Qué disco estaban grabando cuando usted puso ese, el arillo ese? Fue Fiesta, Fiesta. ajá, Macumba, Cuatro Inolvidables, charanga, popurrí de charangas. Sí, hubo como 4 popurrís que grabé con la drum machine. Era aro, bombo y el clap. Oiga, ¿cómo fue que nació ese? Pues yo todo eso le busqué la manera de Ese misma... llevar el ¿Arillo? compás. Sí, ya cuando no había, en los espacios Sí. o compases que no había metales o nada más acompañamiento de armonía, Sí. ahí aprovechaba yo a meter Oye, como ese relleno. ¿La idea de quién fue eso? De un servidor, ¿A claro, poco? claro. ¿Usted fue el que lo Sí, hizo? porque te digo, el productor me dijo, a ver qué podríamos hacer que le dé otro toque a la cumbia. Y me dijo, oye, suena bien, me gusta. Y entonces ya, aro, bombo, y, o sea, hacía yo, tum, 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 ta, tum, tum, pa, tum, con este dedo, con este hacía yo el pa, tum, tum. Se estaba volviendo tum, tum, tecladista ya. Le fui buscando, o sea, lo estudié y le agarré bien el paso de una vez y la verdad lo grabé sin problema y se avanzó bastante, sí, ya lo que era el hi-hat o contratiempo, eso era acústico y los tambores, los redobles y ya era acústico. Pero primero grababa yo la base esa electrónica de Sí, bombo, aro y hasta lo último grababa yo el clap, ya lo último, ya cuando estaba grabado voz y coro, grabé el clap. Y claro. Te tuvo varias baterías en el Rigo Domínguez. ¿Cuántas baterías? 8, estrené 8 baterías. Diferentes. Diferentes, algunas repetidas como
Como Tama fueron 2. PIR fueron 2. Una Sonor, 2 Ludi y Yamaha al último. Te decía Rigo, quiero otra batería, vos le decías, vamos a cambiar esa y... Es que a veces cuando íbamos a Estados Unidos, nosotros íbamos sin instrumentos. Sí, hasta O sea, nomás llevábamos el case, sí. o sea, para meter las cosas. Por ejemplo, Pepito llevaba su case, Sí. su caja para guardar el teclado, pero vacía. Nosotros, ¿me entiendes? Las puras cajas. Ajá, y entonces el staff Sí. que iba con nosotros, las personas que nos ayudaban a poner los instrumentos allá a los eventos, ellos llevaban todos los estuches de la batería, ¿me entiendes? Miraba Vacíos. Y ya todos regresábamos con instrumentos porque ahí no había problema ya con la migra, ¿me entiendes? De que, a ver, ¿Qué llevas ahí, no? sí, a ver, compruébame lo que compraste, ¿me entiendes? Ya veían y decían, no, pues, venimos de trabajar. Ah, perfecto. Ya pasábamos sin ningún problema, pero sí, bueno, fue una estrategia que valió la pena, sirvió bastante porque, yo traía campanas, baquetas, baqueteros, Hasta platillos. para vender, traía. No, fíjate que no se me ocurrió hacer eso. No, era para mí, para tener y pues siempre tenía yo mi batería ahí en tu humilde casita. Y entonces me surtía. De hecho regalé muchas campanas, platillos, percusiones a mis camaradas. Me iba muy bien, la verdad. Yo gané mucho dinero con el Grupo Audaz, bendito Dios. Vamos a platicar ya lo último de ese tema. Vamos a hablar un poquito a su primer grabación con Rigo. ¿Cuál fue el disco, el primero que se aventó? Cañonazos 3, luego Cañonazo 3, donde tiene como un mundo el disco. ándale, exactamente, y luego de ahí vino Gol Bárbaro, homenaje a Benny Moré. Después vino Dinamita Pura. Híjole, ya no me acuerdo bien, pero en lo que me acuerdo, después de Dinamita Pura, Sí. Vino disco de puras canciones sueltas. Éxito, Locutor. ¿no? De la carcachita, ¿no? La Carcachita, ajá. Después vino Fuego Inmortal, canciones de La Matancera. De ahí vino Fiesta. Después vino Papaloteando. Después vino Macumba. Después vino Popurrí de Charangas. No, fueron 20 discos que grabé con Oiga, el Grupo Audaz. platíquenos cómo eran los ensayos de Rigo Domínguez en esa época, cómo había disciplina, o sea, Bastante. ¿cómo era? Platíquenos. ¿Cómo no? era Porque teníamos que llegar nuestros ensayos. ¿Dónde ensayaban? Primero ensayábamos en la casa de Rigo Domínguez, aquí en Carlos Cruz, entre Nexahualcoyo y Jiménez. Ajá, pero el detalle que cuando yo entré a Grupo Audaz teníamos bastante trabajo, la verdad. Entonces no teníamos tiempo de ensayar en el estudio porque O sea, casi iba no estábamos ensayando- aquí. iba ensayando sobre Y ensayábamos en el autobús o llegando al hotel, ensayábamos. ensayaban donde- Sí, porque la compañía nos exigía que teníamos que estar grabando porque exigía la compañía para lanzar la música a la radio. Exigía bastante. ensayaban. Entonces teníamos que estar ensayando y no había tiempo. Ensayábamos en el hotel, en el autobús, o cuando había un día de descanso aquí en Veracruz, teníamos que ensayar de 10 de la mañana a 6 de la tarde con 1 hora de comida. Ajá. Sí, bastante disciplina. La verdad, mucha disciplina. Había reglas ahí dentro de Rigo Bastante, Domínguez. bastante. Platíquenos cuáles eran las reglas que les prohibían o... Llegar temprano, no tomar, no fumar. A la hora de hacer el chequeo de audio, sonido,
teníamos que estar al pie de la letra, no llegar tarde a checar audio, Planchaditos. todo impecable. Sí, sí, nosotros tenemos que cargar nuestra planchita o sea, equipado para como ya el autobús ya estaba equipado, ya teníamos chance en el mueble ahí de los muebles de asientos, sofás, ahí planchábamos nuestra ropita. Oye, ¿qué autobús que lo menciona? ¿Qué autobús era el que traían ahí con Rigo? Tenían dos, Dos. era un Somex, en aquel entonces era lo mejor que había, Sí. ¿entiendes? Modelo 80, ¿Ustedes viajaban en el recién. Sí, nosotros en el Somex estaba equipado totalmente. Tenían dos. Y el otro era para el equipo técnico, para los compañeros del audio, del staff. Era un Sultana, era el que era para ellos. Entonces, pues andábamos bastante cómodos, la verdad, muy cómodos, Oye, muy ¿cómo se cómodos. llevaban ahí dentro del autobús? ¿Cómo Bien, se a llevaban? todo dar, la verdad, ¿Echaban el relajo? bastante. Más usted que A ver si podía yo, ¿no? A ver si yo podía. No, la pasamos muy bien, nos llevamos muy bien. Nunca tuvimos una rencilla, pleito, discusión, nunca. bolilla, nada. Nunca existió eso, de polilla, así de que uno al otro se tiraran algo, así indirectas. No. Había mucho respeto, bonito ambiente laboral, la verdad. Sí, me gustó mucho. La pasamos bien todos. Pensé que estábamos bien pagados, bien descansados. ¿Cuánto ganaban en esa época ustedes? Como... Nos pagaban 300,000 pesos. Era un landón. Ahorita serían como 11,000 pesos por tocada. Oiga, ¿y qué hice con tanta lana? La verdad me fue muy bien, gané mucho dinero, pues yo hice mis cosas, compré mi casa, a mis hijas, les pagué sus estudios, y sí, claro, vaya, me hice de muchas cosas, tenía yo mis mejores baterías, o sea, yo también a cada rato cambiaba, vendía yo la que tenía y me compraba yo otra. Y cuando íbamos a Estados Unidos, pues me traía yo muchas cosas buenas de percusiones. Oiga, ¿qué año fue que por primera vez fue usted a Estados Unidos? Cuando le dijo Rick, ¿sabe qué? Vamos a ir a... En el 83. Oiga, ¿qué sintió? Fue la primera vez. De No, Aguilera pues. a Estados Unidos. ¿De qué? Desde Aguilera a Estados Unidos. Directo de Aguilera está. No, pues la verdad, yo nunca había tenido una anécdota o una odisea nunca imaginé tener la oportunidad de viajar en el avión y menos a Estados Unidos, ¿verdad? Oiga, Pero verdad que no, fue una ilusión. Pues la verdad todo íbamos ilusionado porque era la primera vez que el grupo iba para Estados Unidos. Y entonces primero nos pagaron nuestra cartilla. sí, Pues estábamos jóvenes, sí. ¿entiendes? Yo creo que yo era el mayor, yo tenía 20 años, yo era el mayor. Todos los demás tenían 18, 19 años. chao. Ajá, entonces nos liberaron nuestras cartillas gracias a un gran amigo. Y con eso viajamos a Estados Unidos y la primera vez que fuimos fue a Nueva York. Allá estuvimos como 15, 20 días y allá descansábamos 2 o 3 días y volvíamos a trabajar allá, pues todo pagado. De hecho, fíjate, increíble, desde antes que viajáramos ya nos pagaron, Ya estaban pagados ya. íbamos pagados. Ojalá si fuera ahorita, ¿no? Ojalá y fuera ahorita. ¿Cuándo crees, hermano? Yo te aviso. No, salió. no, acá Rigo y su esposa, que era la que administraba el grupo, nos llamaba a la oficina. Muchachos, está liquidado ya el evento, la gira de allá. Hermano, era una super lana, Oiga, ¿entiendes? Y aparte todo pagado, nosotros no gastábamos en nada. Yo llevaba pero para comprar mis cositas, ¿entiendes? Pero que yo gastara comida allá, no, todo iba solventado por el representante. Ella era un representante. Por cierto, el representante me decía primo. Se llama Antonio Cruz. Él es de Puebla, pero tenía ya años en Estados Unidos y se dedicó a hacer bailes, así como Tulipán. sí, Promotranza. Y no, hombre, le iba súper bien ese cuate. Y me decía primo, porque como se apellida Cruz, como yo,
nos llevamos a todo dar. Él era el que nos empezó a llevar allá a Estados Unidos, de ahí Chicago, Los Ángeles, Texas, California, muchos estados del país de Estados Unidos, Canadá, fuimos a Miami, había un programa allá de Johnny Canales, no sé si lo viste alguna He vez, escuchado el nombre. en Yo no Miami. había nacido en esa época. Íbamos seguido ahí a ese programa. Sí, no, la verdad, increíble, increíble, y viajamos muchas veces, a veces llegamos hasta un mes, nos pasábamos hasta un mes ahí en Estados Unidos, nos divertimos bastante, conocimos bastante. Ya lo último, cuando yo me retiré del grupo Audaz, ya había otra compañía que nos llevaba a Estados Unidos, que inició, no sé si todavía existe, se llama Corona Bros. Ah, sí. Todavía existe, ¿ah? Ah, bueno, ahí iniciaba esa empresa. Sí. Roger Rogelio, ahorita que nos platicó usted que pues, le tocó la época de oro, que La verdad, sí. Imagínense ustedes ser un pueblito, Aguilera, Veracruz, ahí al lado de la carretera. Nunca se imaginó que iba a llegar ahora sí cruzar fronteras, ¿no? Nunca. No. Oye, ¿qué sentió usted cuando estaba yo? No, pues estar aquí. Fíjate que hay un detalle que yo nunca sentí la fama, o sea, yo me daba cuenta que la gente... Sentimiento encontrado y que... Sí, son sentimientos encontrados porque, por ejemplo, cuando estábamos en Estados Unidos, le tocábamos a puro paisano, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Sí. Entonces ya cuando nos despedíamos, que tocábamos ya lo último del turno, del set, se nos acercaban las personas, los paisanos, a abrazarnos y se ponían a llorar. Entonces eso a mí me pegaba, ¿no? Porque me dolía bastante el verlos cómo lloraban, porque decía, es que yo ya no voy a poder ir, porque si yo voy a México, ya no voy a regresar a Estados Unidos, ya no voy a tener permiso para regresar a Estados Unidos. Entonces, todos esos sentimientos ya me los traía yo. No, pues, Bueno, todos, porque a sí, todos nos pegaba. los ojos, que- Nos pegaba, es que sí nos pegaba, la verdad. Y ya Oye, ¿no veníamos tristes. ¿no se Veníamos... encontró algún sayuleño allá en esa época? No, pero ahorita sí hay. Sí hay. Aguilera, ¿no? De Aguilera no. No. Vi muchos de Coatzacoalcos, de Mina, fíjate, conocí uno de Matías Romero, Sí. conocí uno de Suchilapa, Ah, allá en Estados Unidos, y de Campeche, de Cancún, de aquí del puerto de Veracruz, bastante. Hay Chico Félix, no me va a dejar mentir, Chico Félix, si me estás viendo, hermanito, un abrazote allá en Chicago. ¿todavía sigue allá? Fuimos muchas veces a Chicago. Chico Félix, perdón, Sí. Chico Félix sigue viviendo en Chicago, va a tener más de 30 años viviendo en Chicago, no es cierto, más de 40 Sí, pues. viviendo en Chicago, más de yo creo como 50. Chico Félix, gran amigazo, Sí, ¿verdad? salsero de corazón, pero le gusta la cumbia también. Eso es todo. Oiga, cuando les traen por primera vez ahí una hoja, una letra Macumba, cuando se la presentaron por primera vez, ¿sabe que vamos a ensayar este tema? Ah, bueno, era una tipo como entre pop y disco. La original. La original, una canción de Francia. El productor Jesús Rincón la trajo de Francia, esa canción, Macumba. No se la llevó por... Nos la llevó y ya pues nos dijo pues a cocinarla, ¿no? A ver qué había que hacerle. Yo desde que escuché la melodía, dije, no, pues se presta para una cumbia lenta, y enseguida pensé en el aro, bombo y clap. Dije, aquí esta va a quedar así. Y así le hice y quedó. Y me dijo Jesús Rincón, no, Roger, no le busques más, se graba, se queda. ¿Usted se acuerda cuando grabaron esa canción? O sea, ¿recuerdas el momento que entraron a grabar Macumba? Porque esa canción fue el que pegó, ¿no? En una entrevista he visto a Rigo que dice que fue la que Macumba... Sí, fíjate que esa canción la grabamos en el estudio Cainá de Carmen Salinas, en paz descanse. Ahí grabamos Macumba y Fiesta. Pues ahora sí que ahí fue. Fíjate que ahí mismo le ensayamos, porque te digo, no teníamos tiempo. O sea, ahí ensayaron Macumba. Ahí la ensayamos y ahí mismo la grabamos.
Sí, y de hecho la grabó Gil Rivera. La original la había grabado Gil Rivera. Y esa y Fiesta la grabó Gil Rivera, nomás que ya era víspera de que Gil Rivera ya pensaba retirarse del grupo, ya había hablado con Rigo, con Jesús Rincón, y entonces ahí fue donde hubo un poco... Macumba ya la había grabado Gil Rivera Ya, con su voz. y Fiesta, Tampoco. ya. Y de hecho ya hasta habíamos hecho videos, ya estaban los videos. Fue cuando se salió Gil Rivera. De ahí, Sí. de ahí fue ese tema, ¿no? De que se salió. Sí. Sí, ahí fue cuando, perdón, estoy mal. Primero grabamos, después hicimos el video, de ahí regresamos y grabamos videos, después de grabar Macumba, Fiesta y todo ese disco, grabamos videos y quedó todo, salió al aire. De ahí regresamos a grabar Fuego Inmortal o Papaloteando, y ahí fue cuando Gil se despidió del grupo. Ahí en el estudio, ahí se despidió del grupo, ahí se retiró, ya no terminó de grabar. Y ya fue que le dijo Jesús Rincón a Rigo, pues Rigo, ni modo, te tienes que aplicar aquí a grabar lo de Gil. Batalló Rigo para grabar esa canción. Pues tenía miedo, pero la verdad lo admiro porque le entró con agallas. O sea, fue valiente, la verdad. Sí, ¿verdad? La verdad, sí. Y fíjate, le vino a funcionar. Fue un detalle bastante interesante porque nos agarró de sorpresa. Gil Rivera nos agarró de sorpresa. Sí, de momento. O sea, más o menos se corría el rumor, ¿verdad? Porque él ya había juntado a los músicos, creo que ya hasta estaba ensayando. Ajá, pero no se corría el rumor nomás. Pero ya cuando de eso de irse así, pues fue muy, y sí cumplió algunos eventos. Sí. O sea, se retiró en el estudio, Sí. pero siguió en los eventos ya sin ensayar ni nada. Y ya fue que Rigo lo pasó para atrás. Oiga, ¿cómo era Rigo con usted? Rigo Domínguez, ¿cómo era como persona? Bien, muy amable. Yo, la verdad, conmigo se reía nomás porque la verdad yo siempre fui muy rebelde. Era el más Hasta la rebelde. fecha. Era el hijo rebelde yo. ¿Sí me entiendes? Porque estaba yo inquieto, tenía mucha chispa y siempre fui imperativo. Siempre fui muy imperativo. Entonces eso me llevaba al extremo de cometer errores. ¿Me entiendes? Pero bueno, a él le daba risa, ¿no? Me decía, Roger, acuérdate de la multa, Roger. ¿Había multa? Claro. A ver, platíquenos, o sea, ¿por qué, en qué forma los multaban? Porque, por ejemplo, cuando terminábamos de tocar, Sí. daban 20 minutos nomás del escenario. En 20 minutos tú tenías que estar en el autobús, porque el autobús se iba. Se quedara quien se quedara. Ahí no esperaban a nadie. Le dan 20 minutos para platicar con alguien. Ajá, para- foto y eso, y si te querías tomar algo amargo, dulce, ¿no? Sí. Pero yo me picaba. O sea, como yo siempre he sido muy amiguero, pues no faltaba que la foto y que autógrafo y oye, que una cervecita, ¿no? Un refresquito. Entonces, ya cuando veía yo, ya nada más escuchaba el pap, salía yo corriendo, nada más le decía yo adiós a todos y ya subía yo, pero ya, la multa estaba. ¿De cuánto era la multa? Nuestro sueldo era de 11,000, de 1,000 pesos A una lana se le tiraba. y 1,000 pesos por cerveza. Por cada cerveza que te tomaras en el evento eran 1,000 pesos de multa. ¿Quién multaba, Rigo o Bella, ella? ella era la que manejaba todo. Oiga, ¿y ella cómo era con los músicos? Platica. Bien, a todo dar. Ella era... Si me está viendo, Bella, saludos. Ya sabes, siempre te recuerdo. Dios te bendiga. Está en Estados Unidos ella. Ya tiene años que se fue. ¿La otra cómo se Bien llama? a todo dar. Pati, muy guapa. Pati, si me ves por ahí también, saludos. Amiguita, Dios te bendiga. No, puro corazón esas damas. Oh, nos llevamos, te digo, como familia. Una amistad muy bonita. Y entonces, ya pues era multa, te digo, volviendo al tema. Ya nada más me decía Rigo, Bella, anótale a Roger
1,000 pesos de multa por llegar tarde al autobús. ¿Me entiendes? Y ya, ahí está. Y entonces cuando yo tenía ganas de, porque a veces había alguna amistad, un amigazo, ¿no? Que me decía, Roger, yo quiero que te tome una cerveza aquí en la mesa. Entonces yo le decía a Rigo, me voy a chingar 2. Son 2,000 baros. Sí, así le decía yo, me voy a chingar 2. Ya les acuerdo. Y ya le avisaba a Bella, anótale, Roger, 2 cervezas. ¿Me entiendes? Pero yo era, por ese lado era yo leal, vaya. Yo hacía lo que hacía, yo lo hacía de corazón y yo no me rajaba. Yo sabía que, por eso decía yo que yo me consideraba como el más rebelde. Porque siempre hacía yo cosas que no debía de hacer. Pero bueno, no me pasaba yo de la raya, era todo normal y tocando normal. Nunca fallé a un baile, nunca llegué tarde a un baile, nunca llegué tarde al ensayo. Siempre bien vestido, disciplina de uniforme, claro. Una vez sí, te voy a platicar rápido. Una vez sí la regué porque cuando salíamos, antes de subir al escenario, nos bajábamos el autobús y Rigo con una lámpara nos alumbraba cómo estaba nuestro traje, impecable. Ajá, entonces en esa ocasión era un traje blanco, pero los calcetines obviamente tenían que ser blancos, porque las botas eran blancas, todo blanco. Y entonces a mí se me olvidaron los calcetines blancos, traía yo negros. Y entonces cuando empezó a revisar, yo venía bajando y veo que le estaba alumbrando a los músicos. Y digo, ¿y ahora qué hago? Y me regresé al autobús y me fui al baño y me empecé a lavar la cara y digo, ¿qué hago? Y de momento volteo así y veo el rollo de papel blanco. Dije, ahí está la solución. Y que me enrollo papel blanco acá, como si fuera calcetines, bien acomodadito y que bajo. Falta Roger. A ver, Roger, y ya, Rigo. Perfecto, vámonos. No le voy a traer el rollo de papel enrollado. ¿Me entiendes? Pero ya, había que librar ese detalle. Ya después ya no pasaba nada. Pero vaya, había que buscarle, había que buscar la solución. Vaya. Cuando Rigo le comenta a todo, al grupo completo, ¿no? Vamos a participar en una película. Sí, la verdad, pues nosotros también, pues nos quedamos entre nosotros viendo, ¿y ahora? ¿De qué se trata, no? Sí. Ese es otro rollo, vaya. Eso de ir a participar en una película, pues. Y sí, nos fuimos. Me acuerdo que fueron 3. En 3 películas participamos. Una fue con los Joao, otra con Chicoche y otra con los Flamers. Con diferentes películas de Lola la Trailera, comadre de Rigo y de Bella. Muy a toda la señora, muy amable, muy simpática, muy sencilla, humilde. Nos quería bastante. Oiga, hermosa, mujer hermosa, grandota. ¿Recuerda usted cuando grabaron ese video de Macumba ahí? Lo grabamos en el desierto de Leones, en el Estado de México, ahí por Toluca. Ahí grabamos ese video de Macumba. ¿Salió ese video? Sí, claro. Te lo voy a buscar. Ándale. Te lo voy a conseguir, claro. Sí, cómo no. Ahí grabamos ese video, Macumba. He visto una película donde están cantando Macumba, pero como en un salón, ¿no? Que traen un traje así como brilloso con rayitas. Ese es en un centro nocturno muy famoso en México en aquel entonces. Sí. Ese video lo grabó Televisa. Televisa fue el que hizo. Televisa hacía programas en ese restaurant bar, sí, muy famoso en aquel entonces, en los 80s en México. La verdad no me acuerdo del lugar, pero lo manejaba ese grupo, lo conducía a un personaje animador de Televisa, conductor, que se llama Fito Girón. Él conducía ese programa y una dama que no me acuerdo quién era, una actriz muy famosa en aquel entonces, y ahí en una de esas Televisa grabó el video porque Rosa Gloria Chagoyán trabajaba directo con Televisa, entonces grababa un video de Macumba
a donde participó ese video en la película de Gloria Chagoyán. Oiga, y ahí usted saludó a los actores. A ahí, todos, ¿cómo claro. fue? Platíquenos ahí Pues bueno, teníamos la suerte de que pues el grupo estaba en su apogeo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues en los espacios que teníamos sin hacer nada, pues nos dedicamos a saludar, a tomar fotos con ellos, porque pues la verdad nosotros los admiramos mucho a todos ellos, a todos esos artistas, y a ellos les daba gusto que nosotros los apreciáramos tanto, y platicando y conociéndonos, y seguidos los veíamos, porque seguidos estábamos en Televisa nosotros. De hecho, hubo tres posadas que hizo Televisa, donde nosotros tocamos para la posada de Televisa en casa del señor Escárraga, para descanse, en su casa. Sí, pues, toda la crema innata de Oiga, ¿tiene Televisa. fotos usted con artistas? Ya no tengo. Creo que algunos de ellos los tienen. Se lo voy a pedir. Creo que Fayero Humedo lo tiene, el trompetista. Sí. Se lo voy a pedir, y si lo llego a conseguir, yo te lo mando, te lo reenvío. Sí, claro. No, yo me quedé sin. Yo tenía disco, tenía muchas cosas, pero la verdad con el tiempo creo que los regalé, no sé qué pasó. Oiga, no se quedó con vestuario, eso que usaban como marcianos. Eso se quedó. Tenía yo, fíjate, pero alguien por ahí me los quemó. Oiga, y ese vestuario, o sea, que usaban así como de Goku, usaban unas cosas así como. Sí, que parecíamos marcianos, así. A mí no se me veía la cabeza. Cualquiera decía, oye, ese hombre va sin cabeza, ¿o qué onda? Porque y me estorbaba para tocar. Claro. Pero bueno, había que cumplir con la disciplina de usarlos, y sí, eran y pesaban bastante, Oye, bien pesado. ¿De quién era la idea de eso? Bueno, Bella estaba directo en contacto con Sige, un gran modista allá de México, de todos los artistas hasta la fecha. Saludos para Sige. Y él era el con Bella que le daba a checar, ¿no? 10 kilos en cada hombro. Y le decía, a ver, y ya Bella decía, no, pues está bien, y así. Y no, pues cada 15 días era estreno, cada Oye, 15 los días. no se los cobraban. No, Hasta ahí no, nunca. No nos cobraban. Teníamos libre de trajes, de gasto, libre de comida, libre de hospedaje. Sí. Oiga, Aguilera Veracruz, ¿qué decía cuando llegaba usted allá? Bueno, cuando tocábamos alrededor de ahí de Aguilera, Cayucan, Sayula, yo llegaba al hotel en Acayucan y llegaba, dejaba mi mochila, mi maleta y me iba directo a Aguilera a saludar a la familia. Y ahí me la pasaba y comía yo con mis tíos, con mis primos, las tortillas a mano, no, el deleite. Su familia, ¿qué le decía? Que lo miraba en la tele, o sea, nativo de Aguilera Veracruz, en la televisión, ¿qué? Fíjate que mi familia ha sido un poco como reservada, o sea, muy secos de tratar. Ahí se va. Ah, sí, como lo tomaban así a la ligera, o sea, no había donde órale, qué bueno, no, callados, y yo llegaba sencillo, o sea, normal, acá, como que no estuviera yo en ningún lado. ¿Se topaba algún loquillo ahí en la calle? ¡Ay, Rogelio! Sí, claro, bastante gente, en Acayucan cuando nos hospedamos, llegaba gente a tomar fotos, a la hora que veían que el autobús, llegaban a preguntar por el grupo, fotos, y a preguntar cómo estábamos, o sea, quieren saber de uno siempre, de cómo estábamos, y sí, los atendíamos. Yo creo que por eso tengo muchos amigos de aquella época, porque se acuerdan de que yo nunca desprecié a nadie, siempre, hasta más personas que llegaban bien tomados al escenario a saludarme, yo los abrazaba, yo los atendía. Todo eso la gente lo veía y les quedaba grabado de que yo nunca sentí la fama. Yo siempre fui normal, me porté nunca con los pies en el bien puestos. Soberbia nunca, Nunca fui, nunca decía yo nada. No, fíjate que nunca decía nada. La gente era la que decía, ahí va Roger, el baterista del grupo Gas. O después, ahí va Roger, que toca con los Embers ahora, que estaba en la Audaz y ahora está así, mucho. Y de hecho allá en Xcaret, donde trabajé, yo nunca dije que yo era músico, sino que ahí los mismos compañeros, oye, ¿verdad que tú tocabas en el Audaz en aquellos días? Sí, no manches, no, o sea, pero yo nunca dije
nada. yo soy el- Ahí se dieron cuenta, se fueron dando cuenta. Sí, pues, Y se corría la voz. Y enseguida, a ver el Face, vamos a ver el Face, a buscar en YouTube después. Sí, pero cosas bonitas. Yo creo por eso la gente se acuerda siempre de mí, porque yo nunca fui soberbio, ni nada. Pensé que yo sabía que esto se iba a acabar. Nunca es eterno esto. Nunca. Llega el momento en que ya te vuelves viejo, ya se cambia rotundamente todo, cambia Sí. todo. Oiga, ya ve que como la famoso, televisión, Estados Unidos, con las mejores baterías. Nunca tuvo vicio ahí, droga. No, fíjate que no, y conviví con mucha gente que era, o no sé si siga siendo drogadicta. No, nunca me latió, nunca ¿Sí me la probó latió. alguna vez? Una vez nomás, pero vomité, me vomité, Platíquenos me cómo dio. fue ese momento de que, Ah, bueno, te digo todo. sí, como aquí hay que echar relajo, aquí somos... Bueno, un día, mi compadre Negro Salvador, compadrito Negro Salvador, buenos días. Con mi compadre Negro Salvador salimos a rolar al bulevar Sí, en mi carro y llevábamos a 3 compañeros músicos también atrás, pero los de atrás pues les gustaba el cigarrito ese, gracioso. Y entonces como íbamos encerrados con clima, con mi carro, pues nos empezamos a sentir raros, ¿no? sí, sí, sí. Y ya entre esa rareza me dice uno de ellos, Roger, llégale, échate un pitazo. Le digo, pues venga. Y le di. Pero no, pues perdí, fui peor, se me borró el cassette. ¿A poco? Ya nomás me dijeron que me orillé y me salí y, ¿Pero qué y sintió? empecé O sea, a volver. ¿Qué sintió cuando ya andaba en... Pues yo creo que me dio asco. O sea, no, como que mi organismo no aceptó. ¿Usted rompechancla? Pues yo veía que yo iba bien acá, porque siempre he sido patón para manejar. Sí, sí. Pero ya con el efecto de eso, con 2-3 minutos después, yo empecé a sentir que era lento, así sentía yo que ya todo pasaba lento, así. Y decía yo, bueno, le bajé velocidad y yo mal le aceleraba. Pero qué va, iba yo bien apresurado, pero ya con el efecto ese sentí que todo iba lento y después me empezó a doler la cabeza y empecé a sentir náusea y ya me dijeron que me orillé y empecé a volver. Y ya mi compadre Negro fue el que manejó y no sé qué pasó y ya me fueron a dejar a mi casa. No, hombre, 3 días estuve malo, así de dolor de cabeza y vómito y dije, no, pues esto no para mí. No le cayó la... No, y drogas de las otras me invitaban, pero En esa época nunca, de- sí, en aquella época bastante, pero no, nunca, yo he sido cervecero, 100% cervecero, Es decir, sí, eso no lo niego, órale. sí, con orgullo. Señor Rogelio, con todo respeto, platíquenos el momento más triste que vivió usted con Rigo Domínguez. Bueno, cuando el terremoto en el 85, acabamos de venir de Discos Ariolas, que nos habían hecho una presea por las ventas altas, disco de oro, ahí en un salón muy conocido en la Ciudad de México, que se llamaba El Patio. Ahí estaba José José, los Caracoles, los Socios, un montón del elenco de Ariola. Sí. Ahí nos reunimos, una fiesta grandísima. Y entonces regresamos, fuimos a comer ¿cómo se llama el muy famoso donde hay mariachis? Garibaldi. Garibaldi, y fuimos a comer al restaurante de Garibaldi, ya eran como las 5 de la mañana, y de ahí nos fuimos al hotel, y a las 6 y resto fue el terremoto, ya estábamos durmiendo, ya acabábamos de quedarnos dormidos Todo el cuando grupo estaba ahí en el hotel. Todo el grupo. todos estábamos hospedados en el hotel, y ahí estaba Chicoche también con sus músicos. Y entonces cuando vino el terremoto, pues bendito Dios, volvimos a nacer, porque la verdad nomás tronaban las paredes, los cristales reventaron, y ya yo corriendo bajamos al lobby del hotel, y ahí me encontré a Chicoche. Y ya me dice Chicoche, Roger, volvimos a nacer, me dice. Híjole, pues todos estábamos asustados. Yo la verdad me sentí muy triste, me traumé. La verdad yo me sentí traumado ahí en ese momento. Sí. Y ya luego me dice, Chicoche, ven, vamos a ver cómo está afuera todo. Y ya vimos que en la esquina se había
caído un edificio, era un asilo de ancianos. Y ya me dice Chicoche, vamos a ayudar a esa gente. Y empezamos a sacar a las personas, puras personas, puros ancianitos. La verdad sí lloré. O sea, lo hacíamos, pero llorando, Chicoche y yo. Eso lo hacíamos llorando. No, eso, la verdad, me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza. Fue un momento bastante drástico, malo. Cada vez que me acuerdo, la verdad que siempre lloro, porque tanta gente que murió. Muy triste, la verdad, mi querido Vic, muy triste. Abuelitos, ¿no? Sí, imagínate. O sea, cuando ellos se imaginaron que iban a quedar. Sí, ¿Quedaron ustedes ahí un tiempo ahí en México? Tuvimos nomás como 2 horas, porque de ahí nos habló, el gobierno le habló a todos los hoteles que los que quisieran salir de la ciudad, que lo hicieran, porque nomás tenían 1:30 para desalojar la ciudad, porque iban a cerrar entradas y salidas. Y entonces ya fue que Rigo dijo, vámonos, no podemos estar aquí. Y nos regresamos a Veracruz. Ya no quisimos seguir viviendo en México. Ya nos quedamos acá. Porque Rigo vivía en México, ¿no? Vivíamos en México, sí, vivíamos en un hotel. Sí, lo que me acuerdo, Rigo, Sí. vivían todos. Claro, pero ya no nos quedaron ganas de regresar a vivir a México. Y ya, pues acá nos las pasamos. Sí, y ya fue que bueno, yo todavía tardé en el 89, a final del 89 me retiré de la Audaz y me pasé con mi hermanito Gil Rivera, en paz descanse. Me fui con él. Perdón, y lo más bonito que pasó ahí con Diego Domingo. Lo más bonito, Sí. bueno, para mí lo más emocionante fue cuando nos regalaron, cuando nos llevaron a regalar, pues nos regalaron el disco de oro por las ventas altas de Macumba, Fiesta, en un hotel ahí en la Ciudad de México. Y bueno, los periodistas, la televisión, el periódico, pues ahora sí que nos dieron prioridad, o sea, reconocieron nuestro trabajo y nos felicitaron mucho, y la verdad me dio mucho gusto porque fue un detalle para mí impresionante. Nunca me imaginé, la verdad, que nos fueran, sí. ¿A cada uno o nada más a uno? Bueno, al grupo, pero pues tenía los nombres de todos. De hecho, yo tenía yo fotos de eso, pero la verdad, quién sabe dónde quedó.